Mi nombre es Cristian Álvarez, yo pertenezco a la Agencia de Extensión Rural General Pico, de INTA, y en esta oportunidad quería compartir con ustedes algunas experiencias regionales en manejo del agua en diferentes ambientes. El grupo viene desde hace varios años trabajando en algunas asociaciones entre ambiente, especies, fechas de secado, nutrición de cultivo. Y en esta oportunidad no queríamos dejar de compartir con ustedes, volver a insistir en el tema de la importancia del explorar hacia abajo, el entender, digamos, que hay algunas herramientas como los barrenos que nos permiten poder visualizar el estado hídrico de los suelos, reconocer si está seco, si está húmedo, si hay alguna influencia asociada a las napas, como va a haber seguramente en esta campaña en muchos ambientes, en muchas regiones de nuestro país. Y por eso le hemos adjudicado el uso de esta herramienta, digamos, como es el barreno, y cómo ajustar, digamos, el manejo. Y eso va a depender seguramente mucho del ambiente, de la textura, la profundidad, el estado físico. Esta es la primera recorrida que vamos a hacer en esta presentación. Los genotipos asociados a la especie, al ciclo y al manejo de estas especies, como puede ser la nutrición, el manejo del momento de secado, etcétera, etcétera. Para seguir, digamos, compartiendo con ustedes y recorriendo, es importante, digamos, que entender de que la primera variable que nos va a condicionar o que nos va a pedir, digamos, qué tipo de especie, en qué momento sembrarlas, cómo sembrarlas, es el tema del ambiente, ¿no? El ambiente, vamos a tener ambientes arenosos sin napas, arenosos con napas, suelos finos, francos, francolimosos, con características vérticas, con discontinuidades importantes en los perfiles, con apilamientos de aguas asociadas, digamos, a la pérdida de porosidad interna de esos texturales, asociados a la presencia de toscas en algunos ambientes y, digamos, en otros, asociados a esas napas que nos vienen acompañando en las últimas campañas y que pueden ser, digamos, aquellas que no van a tener ningún tipo de conflicto, aquellas que van a presentar algunas características asociadas a los tipos de sales poco solubles o muy solubles, y aquellas que, asociadas al tipo de ambiente, a la pérdida de esa porosidad interna, no se van a poder acoplar, ni siquiera, digamos, aquel agua que quiera entrar también se va a apilar, y nos van a generar, digamos, esas anoxias, esos lavados, esa pérdida de productividad que muchas veces nos va a condicionar y no va a estar asociadas al cultivo, sino al tipo de ambiente al que estamos sometiendo estas herramientas que se van a llamar cultivos de cobertura. Nosotros siempre tratamos de visualizar dentro de cada uno de los sistemas o tratar de conocer cómo estamos para modificar lo que nos condiciona. A veces cuando en estos sistemas agrícolas eternos o agrícolas, digamos, que vienen con muy poco tiempo, pero con una secuencia de cultivo muy simplificada, aparecen algunos problemas de estratificación, estructuras laminares que condicionan el movimiento del agua y que en muchos casos ese apilamiento de agua, ese intercambiento temporario, esa anoxia que se genera por encima de los agregados, empiezan a presentar diferentes tipos de síntomas, digamos, con colores naranjas o rojizos, que indican, digamos, la presencia de un cambio de estado del hierro, y esto, digamos, asociado a calidad de ambientes, indica un deterioro importante en estructura. En algunos casos podemos reconocer más de un proceso, no solamente la pérdida de estabilidad estructural, sino también la presencia de sales, erosión, digamos, en superficie, apilamiento de partículas con diferentes composiciones,
que hacen, digamos, a que los ambientes estos empiecen a tener algunos tipos de conflictos particulares y que son importantes de reconocer. Siempre decimos que lo que cosechamos a través de los pluviómetros es muy distinto a lo que se cosecha dentro de ese suelo. Situaciones de monoculturas intercaladas con algunos cultivos, en este caso gramíneas, para ver, digamos, cómo se modifica la tasa de entrada de agua en el suelo, desde los 40 milímetros por hora de filtración básica a casi 70. Esto, digamos, nos está haciendo el cultivo o el manejo que estamos haciendo en superficie y que muchas veces nos está mejorando ese nutriente que nos explica el 80% de la variabilidad del rendimiento, como es el agua. Simplemente para mostrarles sistemas que se diferencian por un alambre y que muchas veces asociado al manejo nos está permitiendo cosechar más del 90% del agua o nos está permitiendo cosechar el 60% del agua, que nos brinda, digamos, la naturaleza y que lo podemos registrar a través del pluviómetro, y que frente a al manejo que se vienen realizando en igual zona, se parecen, digamos, a zonas diferentes productivamente. Las especies que podemos estar seleccionando, vamos, digamos, de aquellas cortas a las largas. Dentro de las cortas, la variabilidad genética que hay dentro de centenos es importante. Fíjense ustedes, situaciones de centenos que están a la misma fecha de corte, están en estado, digamos, de antesis, y situaciones de centeno que están en estado de pasto. Lo mismo, digamos, con los triticales, que a igual momento de secado hay situaciones con, digamos, estados más de pasto a situaciones más avanzadas que, digamos, nos dan características diferentes asociadas a la tasa esa de crecimiento en cuanto al consumo del agua, que es lo que vamos a trabajar durante esta presentación. Simplemente para mostrarles que en esta campaña vamos a tener este tipo de escenarios, digamos, con agua limitada o agua, digamos, que nos va a limitar, pero no por deficiencia, sino por exceso, falta de transitabilidad. Y por eso, digamos, dentro de esos barbechos con coberturas, que los vamos a sembrar ahora y que lo vamos a secar temprano, lo vamos a secar en un estado más avanzado o lo vamos a dejar casi a madurez fisiológica, nos van a generar diferentes tipos de consumo, desde los 100 milímetros promedio a los 250 milímetros promedio, la misma especie con diferentes momentos de corte. Sin duda, digamos que cualquier estrategia que podamos implementar durante esta campaña, vamos a necesitar el acompañamiento de otras herramientas como la nutrición, principalmente para no generar conflictos o desbalance de nutrientes en la secuencia de cultivo de la próxima campaña. Fíjense ustedes que en función de la presencia o no presencia de napas, digamos, que podemos tener en la zona, las estrategias de manejo de este año van a ser asociadas a un secado temprano o un secado posterior. Simplemente, digamos, algunas cosas que se han venido realizando durante varios años con Carlos Cianca, en Experimental Villegas, pudimos determinar, digamos, que para generar alrededor de unos 4.000 kilos de materia seca, de acuerdo al ambiente, nosotros podíamos generar esas 4.000 kilos de centeno con 150, 160 milímetros de agua a la siembra más las lluvias, que en el caso de las avenas, los raíces eran mayores, 230 a 240, 250 milímetros, en el caso de los raíces. Y esto, digamos, este tipo de escenarios también nos va a permitir que, asociados a los complejos de napas que vamos a tener en muchos ambientes, nosotros también vamos a poder generar diferentes tipos de niveles de cobertura, con lo cual, digamos, eso en esta campaña van a ser tan variables como ambientes y sistemas, como, digamos, lluvias y potenciales, digamos, recargas hídricas que ya hayamos tenido
y que nos pueden, digamos, dar la posibilidad de generar algún plus de producción de biomasa dentro de nuestros sistemas para mejorar la capacidad, digamos, de capturar carbono, de generar raíces, pero también, digamos, de competir con algunas cosas negativas que nos vienen pasando en nuestros sistemas, como por ejemplo el tema de malezas. Acá tenemos otro ejemplo, digamos, cuando a esas especies buscamos especies de ciclo largo o de ciclo corto. Fíjense ustedes la tasa de crecimiento cómo va variando entre un corto y un largo, y qué plus, digamos, podemos tener en cuanto a consumo de agua, si que necesitamos drenar o necesitamos consumir para tener, digamos, ese espacio poroso para que se aloje la próxima lluvia, las próximas lluvias de primavera. En estos escenarios podemos estar consumiendo entre 350 a 400 milímetros a, como habíamos visto, un centeno, digamos, en estado de mayor expresión, alrededor de unos 250 a 260 milímetros. Simplemente para mostrarles que las tasas de crecimiento en estas variabilidad me la está expresando, digamos, a lo largo del ciclo, pero también, digamos, este largo del ciclo me va a generar diferentes relaciones carbono-nitrógeno, las cuales voy a tener que estar considerando para no generar tanta inmovilización en unos nutrientes fundamentales para los sistemas como es nitrógeno. Sabemos que estas mejoras que estamos haciendo en los sistemas, metiéndole raíces, cobertura, nos están permitiendo mejorar la capacidad de captura de agua frente a los escenarios, digamos, de esos barbechos de 6, 7 meses largos que se están densificando, que están perdiendo porosidad, que se están generando estructuras laminares, que están generando este tipo de escenarios en superficies, encharcamientos frecuentes, con pérdidas de aguas muy, digamos, marcadas, que me están cambiando el régimen hídrico de esos ambientes asociados, digamos, a un problema de manejo de agua superficial, que termina impactando en este tipo de escenarios donde los perfiles para poder recargarlos están condicionados, se me quedan, en general están quedando sándwich en las diferentes campañas, y esto puede hacer que, digamos, picias que tienen muy buena producción, muy buen nivel de nitrógeno, generen, digamos, escenarios distintos en función de su capacidad de recarga, y esta es una de las variables que más nos preocupa. O sea, ¿en qué momento lo estamos secando para poder recargar un perfil que administra determinada capacidad de retención, que pueden ser 100, 150 o pueden ser 50 milímetros, pero que en general están necesitando entre un 30 y un 60% más de agua para poder recargarlo, digamos, en su totalidad? Simplemente para observar, digamos, frente a los mismos recursos en dos momentos estratégicos de corte, tempranos y tardíos, qué déficit hídrico tenemos que recuperar respecto a la situación testigo, y esto, digamos, nos moviliza a que frente a esas mejoras que estamos haciendo en superficie por las coberturas, esa mejor capacidad de captación, vamos a poder recargar parte del perfil que nos estamos consumiendo sin afectar, digamos, el rendimiento del cultivo posterior por, digamos, un problema asociado al agua. Siempre tratamos de conocer las limitantes para saber hasta dónde podemos avanzar, situaciones de coberturas, digamos, que quedan asociadas a encharcamientos temporarios con formaciones de costras, sellados, y que frente a ese recurso con coberturas podemos ir mejorando una de las variables que veníamos analizando, que es el tema de la cosecha de agua y la distribución. Mejorando dentro del perfil la posibilidad de acoplamiento entre la napa y el agua, digamos, superficial, tratando de atajar todo el complejo de sales, que en general nos va a limitar no solamente aumentando ese potencial osmótico, sino también generando una deficiencia en implantación en el cultivo. Es por ello, digamos, que desde hace un par de años venimos siguiendo todo el tema de dinámica de agua en diferentes ambientes, para poder, digamos, reconocer cuáles son los momentos óptimos de aumentar, digamos, el consumo, de bajar el consumo. Y para ello, no solamente es importante la dinámica del agua, sino también qué calidad de agua tienen esas napas que tienen agua de muy buena calidad,
o napas que son de condiciones salinas. Esto nos puede limitar, digamos, en la elección de la especie, y ese es uno de los focos que vamos a hacer, digamos, de puntualidad en este momento, donde este tipo de escenario va a necesitar algún tipo de especie en particular para poder, digamos, mejorar la implantación, la cobertura y tratar de mitigar, digamos, algunos efectos negativos que tienen este tipo de situaciones. Cuando llega la sal a superficie, muchas veces siempre nos volcamos a especies como la cebada, en este gráfico de doble entrada, tolerancia a encharcamiento y tolerancia a salinidad de las diferentes especies. Y fíjense que la cebada tiene muy buena tolerancia a sales, pero, digamos, frente a anegamiento es, digamos, más sensible que el triticale. Por eso, en estos momentos lo que estamos tratando de generar son combinaciones de especies, triticales, cebadas, vicias, para generar espacios dentro de estos sistemas, tratando de atajar, digamos, o de defender la cobertura, mejorar el consumo del agua, consumir parte de ese agua, digamos, que a los cultivos principales no le gusta, y tratando de atajar, digamos, un proceso negativo como es el tema de la salinización en este tipo de escenarios. Mejorando la eficiencia en el uso del agua, podemos generar, digamos, niveles de producciones interesantes en el caso de vicias, pero también en el caso de gramíneas, y no solamente generando esa depresión de sales en superficie, sino que consumiendo parte de ese agua, como decíamos hoy, que a los cultivos principales no les gusta, pero que a los cultivos de invierno, digamos, digamos, no lo afecta tanto y nos permite generar, digamos, ese escenario con espesores importantes, con consumos interesantes para los cultivos de primavera que se van a implantar, digamos, en este tipo de escenario y que van a ser motivos de la próxima campaña para poder analizar. En muchos de estos escenarios no vamos a tener piso, y por eso es importante el tema de implantaciones aéreas, digamos, con avión, con, digamos, diferentes automotrices, que puedan, digamos, generar esa llegada de la semilla a superficie y que se pueda expresar para empezar a deprimir la humedad y generar, digamos, algún servicio, ese servicio de mejorar, digamos, la transitabilidad, de cosechar carbono, cosechar nitrógeno dentro de los sistemas, para poder darle, digamos, viabilidad y, digamos, frenar algunas cosas negativas, como por ejemplo el tema de sales. Acá les dejamos, digamos, como grupo, algunas cuestiones asociadas a napas que están dentro del metro, o napas que están por debajo del metro, de 2 metros, con diferentes contenidos de sales y, digamos, relaciones de absorción de sodio, bajas, altas, que pueden generar riesgos de salinización, efectos sobre la física del suelo, y que es importante, digamos, la generación de cobertura, la implantación de algunas especies cuando las anuales no pueden defender, la implantación de pasturas y de especies que tengan cierto grado de tolerancia, anegamiento y salinidad, que las hay y que son importantes, digamos, de tener presente en este tipo de escenario para darle, digamos, viabilidad a otras situaciones o a otros ambientes de los sistemas nuestros para seguir, digamos, trabajando en situaciones agrícolas. Simplemente el mensaje es: utilicemos el agua lo mejor posible para cosechar pesos, para mejorar la actividad biológica de los suelos, asociado, digamos, a esa porosidad interna que estamos necesitando, cosechándola a través de la actividad biológica, de raíces, y, digamos, esa competencia superficial para mejorar, digamos, el estado físico superficial y la competencia con algunas variables negativas de los sistemas actuales, como por ejemplo maleza. Muchas gracias en nombre del grupo y quedamos a futuras preguntas dentro del simposio.